Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra tertulia de hoy, muy buena. Buen día. Ya la primavera casi terminando. Llega el verano y con el verano las elecciones. Madre mía, la que nos espera ahora. Presentamos a nuestro contertulio hoy. Está con nosotros Víctor del Moral, que ha sido consejero de turismo y de muchas cosas más, y una persona muy preparada dentro del Partido Popular. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Fernando. Y está Carlos Labrador, es alcalde, aquí hay muchos es alcalde de su pueblo, de uno de los pueblos más bonitos que existen en Extremadura. Habéis tenido allí hasta un centenario ahora, con la muerte del rey católico. Montehermoso. En Montehermoso. De Montehermoso. Ya te he dicho que me tienes que dar un gorro para mi nieta. En ello andaremos. Muchas gracias. Y Obed Santo, no me equivoco en tu nombre. Esta vez no, y yo soy esmelenudo. Ahora ya lo único que me queda es la calvicie. Que no tiene ni un pelo de tonto. Ninguno. Historiador de Podemos. Eso es lo único malo que tiene, eso de Podemos. Pero bueno. Depende para quién es bueno o malo. Eso va por gusto y sabores. Oye, ¿viste ayer al Coleta con los niños? Pues ayer precisamente no pude, porque estaba escribiendo una serie de cuestiones y cuando escribo no me pongo la tele porque me distraigo. Entonces tengo pendiente verlo, pero no lo puedo. Pues no estuvo mal. Eso, pero lo único que he visto es el final con los niños, pero no me dio tiempo a ver otra cosa. Hombre, a final de postre, profesor en la universidad, bajarse a los niños es muy fácil. No, de fácil no tiene nada, pero bueno. Estuvo poquito. Ha llegado Rajoy, Víctor, el jefe de tu partido. Estos 7 años de director de Emérita Televisión. Y ya con el Partido Socialista, con Zapatero, dijeron que en el 2010 tendríamos el AVE. Rajoy dice que en el 20. ¿Será verdad eso? Porque yo lo formaba, Son 4 años los que nos quedan. Lo importante es que aquí hemos dicho los políticos extremeños de los 4 partidos que tenemos representación parlamentaria que vamos a dejar de tirarnos los trastos entre nosotros para todos a una, como Fuenteovejuna, defender ese derecho que tenemos los extremeños y que desgraciadamente ni el PP hasta ahora ni el PSOE hasta ahora han conseguido dárnoslo, ¿no? Y tenemos que recordar que el AVE llegó a Andalucía, a Sevilla concretamente, hace ya casi 25 años. Casi 25 años, Fernando. Efectivamente, nosotros no tenemos la población que tiene Sevilla, ni la que tiene Barcelona, ni la que tiene Valencia, ni que tienen otras ciudades, pero yo creo que ya toca. Efectivamente, se ha hecho mucho, quizás la gente no lo vea porque las líneas del AVE no están accesibles o paralelas por donde pasan las carreteras, por donde pasan la mayoría de los ciudadanos. Se ha hecho mucho, se ha invertido mucho y yo me voy a quedar con eso, es decir, que hemos firmado entre todos un pacto por el ferrocarril, las fuerzas extremeñas, y gobierne quien gobierne a partir de esas elecciones que tú anunciabas, que llega el verano y llegan las elecciones, pues a ver si es verdad que cumplimos y que todos los representantes políticos vamos a Madrid a exigir lo que por derecho necesita nuestra región para desarrollarse, como es un tren del siglo XXI. Carlito, que tiene el mismo Bien, nombre que 2020, Rajoy, yo creo que la credibilidad de este político deja mucho que desear. 2 cuestiones. Positivo, el aspecto que toca Víctor. Yo creo que todos los grupos parlamentarios coincidimos. Ha habido un pacto por el ferrocarril y esperemos que salga el gobierno que salga en las próximas elecciones, todos juntos, como así lo hemos declarado aquí en Extremadura, vayamos juntos a reivindicar esto y se cumpla ese horizonte del 2020, pues fundamentalmente porque lo vamos a pedir todos y todas los extremeños juntos. En segundo lugar, la visita.
para decir una noticia de ese calado. Es decir, que en 4 años y medio el presidente del Gobierno haya venido únicamente a Extremadura en 2 ocasiones y siempre en precampaña, pues yo creo que deja mucho que desear. Que haya estado aquí en Extremadura y ni siquiera haya tenido la gentileza de contactar con el presidente autonómico, con Guillermo Fernández Vara, para hablar de estas y otras cuestiones, pues yo creo que también deja mucho que desear. Y fundamentalmente, que nosotros pensábamos que más de que aventurarse a un horizonte de 2020 para plantearnos algo que debería de ser ya, es decir, que sí, es cierto que anteriores gobiernos, también socialistas, no cumplieron, ni ha cumplido este, y esperemos que se cumpla a partir de ahora. Y sobre todo, que esperábamos que vinieran buenas noticias, la declaración de impacto ambiental de la mina de Agua Blanca y también, sobre todo, la plataforma logística, que es una de las cuestiones que estamos esperando, las declaraciones de impacto ambiental, que son fundamentales, como bien sabe Víctor, que ha sido consejero, y son fundamentales. El AVE, la plataforma y también las soluciones a la mina, ¿no? Yo creo que son temas muy importantes y que el presidente del Gobierno, más que a venir a Extremadura a pasear, que también lo agradecemos porque no deja de ser un turista más y no deja de ser también mediáticamente algo importante de que se visite Extremadura, sea quien sea, pues sobre todo pues que se planteen y se den soluciones ya a esas iniciativas que están encima de la mesa, que son muy importantes para nuestra comunidad autónoma. Hombre, a ti ahora me hace muchas gracias, pero vamos. Vamos a ver. Yo es que hay varias cosas en esto. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, con el tema del pacto. Eso es importante. Es muy importante, hay que destacarlo y así es. O sea, y ver cómo se hace su cumplimiento y su seguimiento me parece fundamental. Lo que ya me parece que viene a ser algo folclórico y que siempre hemos criticado los que hemos estado desde la otra lado de la barrera, los que no hemos sido políticos hasta ahora, ¿no? Y que hemos llegado ahora, es el hecho de ir a inaugurar obras y prometer obras y demás cuando ni siquiera se han hecho. Y recuerda un poco a las inauguraciones que hacía Franco cuando se iba a inaugurar aquella vía, ¿no? Que ibas y ponías una traviesa, inaugurabas, te ibas y luego no se volvía a saber, ¿no? De la obra. Ese tipo de cosas creo que en la sociedad actual sobran. Es decir, podía haber venido Rajoy a muchas cosas de Extremadura. Hay muchos problemas que hablan en Extremadura, hay muchas cuestiones que se tienen que abordar y de hecho podía incluso haberse reunido con los bomberos que le estaban esperando en Talavera Real, de donde salió huyendo y se fue a hacer un acto precipitado a Badajoz, ¿no? Pero sin embargo, se viene a hablar de algo sobre lo que hay un acuerdo ya puesto por la Asamblea, por la Cámara, en la que todos vamos a luchar y que realmente no se ha impulsado y que tampoco tiene mucho sentido que un gobierno en funciones venga a eso y no venga, por ejemplo, a hablar de la problemática que supone el Fondo de Liquidez Autonómica para Extremadura, de ver por qué narices se nos está a los extremeños apretando las tuercas a nivel económico y en otras muchas cuestiones. En eso coincido con el compañero del Partido Socialista en decir que, bueno, pues tenía que haber tenido la deferencia, no por nada más que por protocolo, de haber avisado, porque todavía es el presidente en funciones, todavía no hay elecciones, todavía no está dimitido ni ha habido otro gobierno que lo sustituya, todavía es el gobierno de todos los españoles y debería haber tenido la deferencia de haber pasado por aquí, por la Asamblea, o por lo menos haber ido a presidencia, ¿no? A tener, aunque fuera una conversación de 10 minutos con alguien. Te voy a una cosa que eso lo conoce muy poca gente. Pues yo estaba allí, hablando de las inauguraciones. En el año 64 yo estaba de maestro en Orellana la Vieja. Y fue Franco a inaugurar el pantano. En 15 días hicieron una carretera de 15 kilómetros. Hicieron rápido. Desde la vía hasta el propio Orellana. Pero eso es lo de menos. Es que no había luz en el pantano. Y tuvieron que traerla urgentemente el día anterior para poder por lo menos iluminar aquello. Pero esa luz no había posibilidad, porque no tenía fuerza, para levantar las compuertas, que era la inauguración. Y dentro del propio pantano había 300 o 400 obreros tirando de una polea para levantar las compuertas, ¿sabes? Si es que ese tipo de cosas... Imagínate, se engañaban en aquella época hasta el mismo Franco, que no era de los que se dejaba engañar, ¿sabes? Y como ya anécdota más curiosa, ya que termino, ese mismo día yo estaba al lado de uno y se fue a meter la mano atrás en el bolsillo. No pudo sacársela de atrás, no pudo sacársela. Se lo llevaron al cuartel y le sacaron la mano del bolsillo. Y usted lo que quiero coger es el pañuelo. Soy concejal, no lo dejaron ni hablar. Fíjate tú qué seguridad y qué momentos aquellos, pero que también es historia, que caramba. No, la historia de España, como hemos hablado muchísimas veces, es muy curiosa, ¿no? Sí, es preciosa.
Sí, a mí Es me lo bueno y encanta, los malos momentos, es preciosa porque estas cosas. pero es que, sin embargo, yo creo que en nuestro país muchas veces se ha crecido en los peores momentos, ¿no? Lo que pasa es que luego no sabemos aprovechar esos crecimientos que se tienen. Víctor, tú que has sido, y ya aprovecho, hombre, el consejero de turismo, ¿realmente se está llevando el turismo en la región extremeña? Y con esto, los otros dos componentes, tanto de Podemos como del Partido Socialista, comentarlo. ¿Se está llevando bien el turismo? Porque es que Extremadura, yo es que la siento, porque es que desde el norte, que es una auténtica preciosidad y en clima y en todo y de paisaje, pasando por el turismo de Mérida, por ejemplo, de Cáceres, de Jerez y demás. Se está potenciando bien el turismo en la región extremeña y tú has sido consejero. Bueno, yo creo que nos queda mucho por trabajar, efectivamente, y ser mucho más visible, sobre todo, lo hablaba hace un rato con una reunión que tenía en este tema del turismo extranjero, ¿eh? Se habla que a España van a llegar este año 70 millones de turistas extranjeros, ¿no? Y que a la región recalarán aproximadamente 250.000. Imagínate el potencial de crecimiento que tenemos en este sentido. Se ha trabajado mucho, yo no me voy a apuntar ningún tanto porque ni es mi estilo ni creo que proceda. Se ha trabajado mucho, yo creo que hay implicado en el sector del turismo ahora mismo mucha gente, muchos profesionales, los empresarios han apostado de verdad por el turismo de calidad. Las administraciones, no solamente la autonómica, también la nacional y las locales y las diputaciones tienen que acompañar a este sector turístico en auge. Los datos están ahí, las cifras año a año han ido remontando y ha ido pues aumentando nuestras pernoctaciones y han ido aumentando el número de visitantes, pero desde luego queda mucho por hacer y yo creo que lamentablemente el que el presupuesto de turismo de la Dirección General de Turismo en este último año, el 2016, haya caído de manera importante, pues no dice mucho de esa estrategia o de ese posicionamiento que el gobierno actual del señor Fernández Vara quiso hacer para el turismo, una materia prioritaria. Las materias prioritarias se demuestran pues con dinero en el presupuesto. Yo creo que hay mucho que hacer y nosotros vamos a dar un margen de confianza, estamos dándolo al gobierno del señor Fernández Vara, pero como digo, la primera muestra, el que haya caído de manera muy importante el presupuesto de turismo no es buena señal y yo sé que los empresarios del sector están preocupados. Hoy esto está muy bonito, está muy bien, no os interrumpí. ¿No hay aquí un consejero yo que os da miedo, no? A ver, miedo ninguno. Es muy coherente. A mí me da la sensación Es muy de coherente lo que está diciendo el amigo Víctor. Realmente pronunciarse sobre si se está llevando bien el turismo en estos momentos o no, yo creo que depende de donde se visualice, ¿no? Yo creo que esto es como el vaso de agua. Hay gente que lo ve medio lleno, otra gente lo ve medio vacío, como en cualquier otro ámbito. Caída del presupuesto como una materia prioritaria. Yo creo que las grandes prioridades de este gobierno en estos momentos es las políticas sociales. Ahí es donde se ha visto ese aumento. Que otras materias en la que incide Víctor entiende él que deben ser prioritarias, pues también. Pero vamos a ser realistas. Lo dijo Fernández Vara, vamos a ser realistas. Lo primero, las personas. Lo primero, recuperar los derechos perdidos en estos 4 años por parte de las personas. Mejorar la educación, mejorar la sanidad, sin duda alguna. El turismo puede esperar también, puede esperar. Nosotros somos coherentes con lo que hemos dicho. Lo primero, las personas, recuperar los derechos perdidos y recuperar la dignidad de las personas. Es donde se están centrando ahora mismo los grandes objetivos de este presupuesto. Presupuesto que, por otra parte, pues ha dado para lo que ha dado. Y eso tenemos que ser todos coherentes y pensar que este presupuesto daba para lo que daba. No daba para hacer tampoco grandes apuestas, pero las legislaturas son de 4 años y yo creo que en un sector tan importante como es el turismo, y ahí es donde quiero incidir, la importancia de nuestra comunidad autónoma futura para el turismo, yo creo que no hemos llegado todavía a las alturas a las cuales podemos llegar, porque tenemos un potencial turístico espectacular desde el punto de vista ornitológico, medioambiental, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. Yo creo que tenemos un potencial, que tenemos que seguir trabajando todos juntos, de igual manera que se ha hecho con el ferrocarril, sin duda alguna. Bueno, vamos ahí. No, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Es que hay cosas que son obviedades que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Es decir, el sector del turismo de interior
en general, ha sido siempre uno de los grandes olvidados en España. Nos hemos centrado en el sol, playa y poco más. Y realmente se está descubriendo desde hace relativamente poco. Hablando en términos económicos, no creo que llevemos más de 20 años desarrollando políticas de turismo de interior. El tema de la Costa Dulce en Extremadura es muy importante. Tenemos una barbaridad de kilómetros de Costa Dulce. El turismo... Lo que decimos de Orellana, Claro. Orellana es de Es de las mejores. Tiene una playa de bandera azul de Costa Dulce que es preciosa. Y hemos hecho un acto con Monedero este fin de semana, por cierto. Y luego, por ejemplo, tenemos el turismo ornitológico, que es un turismo de naturaleza, que muchas veces es el gran olvidado en muchos de los aspectos. El turismo histórico, el de interior, que se hace mucho también en invierno. Es más constante el turismo de interior que el turismo de veraneo, de tal. Fuera parte de que en Extremadura tenemos la curiosidad o la idiosincrasia de que vienen todos nuestros compatriotas que están fuera de Extremadura, vienen al final en verano, en agosto, a las fiestas del pueblo, bien tal, y nuestra población se multiplica donde debería estar, ¿no? Si no hubiera habido esa migración. Una cosa, a ver si soy capaz de... Yo advierto de que no estoy conforme con lo que voy a decir, ¿eh? Mi compañero Fran Murillo sí. O sea, yo estoy en contra de él en ese sentido. Y somos compañeros, nos queremos muchísimo. Y es que yo estoy hasta el gorro. Digo que es posible que yo esté equivocado. Hasta el gorro de Montehermoso. Hasta el gorro. Hombre, de Montehermoso es mucho más bonito que lo que voy a decir. ¿A vosotros nos parece bien que los festivales de teatro clásico, pues muy bien, pero que en el mes de septiembre Rafael, Pablo Alborán, todos en el Teatro Romano? Santo cielo. Los conciertos. Es que así se conoce más el Teatro Romano. A mí me parece estupendo. Es que no es conocido el Teatro Romano. A mí me parece estupendo. Yo Así siempre que se tengo le dé mi... utilización al teatro, hombre, siempre respetando, en fin, su patrimonio, lo que hay allí, pero el que la Eso gente... respeta que Rafael esté allí cantando. ¿Por qué no? Es que Digo, yo los ahí teatros tengo están mis para dudas que- y para yo que- además me sale la vena para que- historiadora para y que no estoy tan de para acuerdo que cante- personalmente, ¿eh? Pero bueno, pero vamos a ver, los teatros se han ¿Puedo hecho... cantar Esto no, es un la tema, plaza de toros? esto no es un tema de ideología. No, yo no, creo que- esto es una que cuestión... de apetencia Claro, personal y de Si gusto. el mundo Es entero que ve a mí me nuestro- dicen que van a tocar, por ejemplo, Metallica en el anfiteatro o en el Teatro Romano y no me parecería bien, si igual el que no me mundo parece entero casi cualquier otro ve, grupo. ve nuestro No. teatro romano porque alguien es seguidor de Rafael o de esos cantantes que se han anunciado que vendrán en septiembre, pues bienvenido sea, porque seguramente se van a quedar enamorados de su acústica y de la imagen que proyecta ese Pero teatro Es que romano. a mí Víctor me... Acústica, Víctor, no, la acústica porque tiene es- unos micrófonos de esos que No, vienen pero, de esa parte. Pero es que a mí me aparte del preocupa más micrófono, la otra cosa que la de los romanos acústica. es increíble. Sí, eso lo coincido, pero creo que estaba preparado y diseñado un anfiteatro o un teatro como el de Mérida, estaban diseñados para hacer obras de teatro en las que uno utilizaba la voz. Sí, claro, no había- Cuando no pones, había- cuando no había, pones, evidentemente, cuando bafles. pones elementos electrónicos, cuando empiezas a meter sobrepesos de estructura, cuando empiezas a meter una serie de medidas de seguridad que tienes que meter sobre un ámbito, sobre un espacio físico que es histórico, que tiene ya una serie de años y tal, el deterioro que se puede producir puede ser importante. Yo en eso soy siempre muy precavido, porque como historiador me preocupa la conservación del patrimonio Pero histórico. lo precavido al final Entiendo... hace que nuestro patrimonio no se utilice. Es como con la no palabra estoy diciendo que no se utilización use, porque no y estoy que al hablando final- de que no se hagan obras de teatro, que era su función. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otro Los tipo de purismos estructuras nos que llevan pueden ser perjudiciales para la conservación del patrimonio. Ojo, que en esto nadie tiene la razón ni la verdad absoluta. Yo doy una opinión que es personal en este caso, porque es otra cuestión. Seguramente, Entonces, claro, seguramente habrá Estoy en gente, contra de vosotros. habrá gente del PP que opine lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Igualmente Es que esto, habrá como ha gente de dicho Podemos que Carlos, probablemente no es una opine lo mismo, posición lo contrario que ideológica, yo. es una posición de Yo creencia. para dar también mi opinión personal, yo sí, yo creo que las cosas cuando se van a hacer ahí se van a atender con el suficiente mimo para que no haya un deterioro. No es la primera vez que se hacen espectáculos de este tipo, conciertos en el teatro, ¿no? Yo creo que es importante y coincido con Víctor. Es decir, podemos dar a conocer el potencial más allá de lo que se hace ya con la promoción del ¿Pasa que no Festival se de conoce Teatro el Teatro Clásico. Romano de todo el mundo? Sí, ahí vamos. No Sí se y conoce no. en todo el mundo. ¿Qué va? Sí ¿Qué va? y no. Fernando, te Sí quedarías y no. sorprendido Las de posibilidades- gente muy cercana. No hace falta que nos vayamos a las Islas Fiji. Y se va a conocer De- por Rafael Pablo. No, Pues sí, pero, claro. pero que se y puede entradas dar. de 350 euros por cheta. Eso es popular, eso es Bueno, entrada. bueno, pero quien Lo lo de pueda lo- pagar, eso lo de lo- sostiene eso es otra a cuestión. muchos empleados que montan los equipos, que los desmontan, Ahí- que se ahí trabajan. hacer en otro Claro. sitio, Pero Víctor. hay Hay una gente cuestión en la dispuesta que a pagar podemos 350 discrepar. euros, estupendo.
Que los paguen, son suyos, ¿no? Ya, pero es que estamos hablando del porque dará patrimonio empleo. histórico de todos los españoles puesto al servicio de unos pocos. Pero el tema es lo que no pocos se no. debe A ver, hacer. no, pero de una todo cosa. lo que 350 euros para ver una entrada de un Bueno, concierto, ese es el que quiere perdona, pagar. pero lo pueden pagar unos pocos. Si me- si Vamos, me- pero es que vamos a no ser toda muy la claros. entrada vale eso. Si me permitís, Por favor. ahí Eso sí que vale el podemos, que ahí quiere sí que pagar podemos adelante. entrar Sí, en 150, vale. en discrepancia. Es decir, el tema, no se ha hablado del tema del precio inicialmente. Se está hablando de lo que es, si la utilidad que se le puede dar al teatro para festivales es positiva o no. Desde mi punto de vista es positiva. El tema del precio, en donde podemos entrar en conjeturas, en opiniones y demás. Pero es que hay Es decir, otra cosa. son espectáculos, no es por el, yo creo que por el emplazamiento. No, pero no, Fernando. No, pero que yo creo que no estamos hablando del emplazamiento. No es deterioro. No estamos hablando, Y las obras de teatro, pero que no estamos hablando del no estamos hablando del emplazamiento en sí. Estamos hablando de que esas actuaciones, esos conciertos, pues tienen son artistas que tienen ya un caché determinado. Que claramente cuando se hace una apuesta de esa no puede tener un déficit. Carlos, el estos mismo. vienen, ¿sabes por qué vienen a cantar aquí? Porque vienen al Teatro Romano. Verás cómo no los admiten en las arenas de Verona. Verás cómo no los admiten en la Alhambra de Granada. Verás cómo no los admiten en lugares tan prodigiosos como son algunos de los clásicos de todo el mundo. No lo tengo yo en claro. Mérida, Pero es- Sí, se han hecho en es algún la- sitio de esos, Fernando, pero es la primera pero vez- yo por curiosidad Yo la pregunta que te hago- lo voy a ver si ha habido en algún momento, en alguno de esos espacios, ha habido también algún festival de este tipo o algún concierto de este ¿La tipo. primera vez que un cantante canta en el Teatro Romano de Mérida? No. ¿Es la primera No, vez? pero bueno. Ah, No es la primera, no es la primera vez. Muchas no. veces, yo que siempre he criticado, aquí el único que ha faltado, ha muerto, por desgracia, es Manolo Escobar buscando el carro por allí, por los sitios. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos en nuestra tertulia de hoy con Víctor del Moral, que yo estoy encantado. Ven más veces porque esto Muchas gracias. se puede animar. Hombre. Con Carlos, que también está animado, y Obed. Curiosamente, hoy Obed y yo estamos muy en consonancia. Muy en sintonía. Eso alguna vez tendría que ser, Alguna vez. sin que sirva de precedentes. ¿eh? No vaya a ser que nos acostumbremos que es malo. Eso. Pero que, bueno, hemos estado hablando incluso en la época de en esta pausa del acontecimiento de los cantantes en el Teatro Romano, pero vamos a dejarlo porque cada uno pues que piense lo que crea más conveniente. Yo sigo pensando que me parece mal. Fran, mi compañero, le parece bien. Y a los tres que hay aquí, exceptuando a Obed, también le parece bien. Aquí, es decir, yo voy por la autovía y el equivocado pues soy yo. Oye, Pero a mí ya no es, con mi edad, ya no me baja nadie de mis 13 de que yo el Teatro Romano lo quiero de una pureza total y absoluta. Y Rafael, en el Teatro Romano, como los demás cantantes, de pureza tienen lo justo. Vienen a llevarse el dinero, viene cargada bien y que de acuerdo Entonces tenemos que prohibir el fútbol. Que sí. Yo creo que vienen a llevarse el dinero, pero a ver, si hay gente dispuesta a pagarlo, pues si no, no habría espectáculo, no habría teatro, no habría flamenco, no habría. Yo no eso habría de si hay grandes gente dispuesta a artistas, pagarla me grandes- parece un grandes argumento muy actores. peligroso. En las plazas de España ha habido cola durante horas para sacar entradas. Claro. A mí me parece. Pero vamos a ver, si es que el argumento de que Que nos si hay gusta gente mucho el dispuesta tema, a pagarlo Fernando. es muy peligroso. Porque es que dispuesto a pagar en el mundo por ciertas cosas hay mucha gente. Y eso no quita para que no sea ético, no sea positivo o sea moral. Es decir, hay mucha gente que está dispuesta, por ejemplo, pongamos un caso, por ir a cazar un elefante que está en peligro de extinción. Pero Por no, poner un ejemplo. está poniendo Eso ejemplo para mí no es radicalmente, ético decir- o no es moral, pero hay gente dispuesta a pagarlo. Pero es que utilizar el argumento exclusivamente de que hay gente dispuesta a pagarlo no me pero de ver a parece estos lo cantantes, a estos más artistas, ético, lo más porque entonces, productivo. según vuestra filosofía, lo prohibimos todo. No, Lo yo prohibimos no estoy- todo no porque estoy hablando de prohibir. todo Hombre, afecta no a estamos todo. hablando de prohibir, Es decir, Hay ni mucho cantantes menos. que si merecen usamos- la pena. si mira- Yo estuve viviendo allí, el Camarón de la Isla. Fernando, si usamos la dehesa Es que no hay. para el turismo, porque hemos hecho muchas apuestas para que la dehesa sea un sitio espectacular, que vengan a visitar, y la han venido a visitar suizos, alemanes, franceses, estamos estropeando la dehesa porque esos coches, esos turistas están paseando por esos sitios Es que no estamos siendo de los que puristas, hablaba Víctor, no estamos hablando de Carlos, eso. la ornitología. Claro que cuando uno está disfrutando de la ornitología y tiene que llegar a un sitio a hacer una foto de un nido, de un águila real, un águila imperial, se corre un pequeño riesgo de que ese ave deje de poner huevo o no siga criando.
Pero no si nos estamos ponemos en hablando plan de eso. purista, Pero pues es que no es plan seguimos purista. dejando a nuestra región No es sin eso. aprovecharla y sin utilizarla, y lo que hay que ser siempre positivo en pensar de que los recursos deben explotarse para que sigan utilizándose en las siguientes generaciones. Yo no creo que porque un cantante, Julio Iglesias, Rafael o el que sea, cante en el Teatro Romano se va a venir Tú abajo. sabes que Pero, Julio Iglesias se lo Víctor. prohibieron, pero ¿sabes cómo quería entrar en el Teatro Romano y en la escena? Con en una todo el laurel. limusina. Bueno, entonces. Bueno, claro, Bueno, es que uno que puede, hay claro, uno puede determinadas tener cosas. apetencia. Es lo que hemos planteado antes, ¿no? Aquí hay Sí, un perdón. problema que yo quería decir, Víctor, no es Terminamos, ser purista, y terminamos con eso, no es ser purista, es la argumentación que se utiliza para defender un caso concreto. Es decir, yo puedo entender tu posicionamiento y puedo entender que tú me digas, no, pero esto puede ser positivo para la región. Yo no digo que no lo sea. Yo lo que digo es Yo que a veces pienso hay en que... todos esos hoteles Ya, llenos de gente. Pero Víctor, yo digo, bueno, puede ser a lo mejor bueno a corto plazo, pero también tenemos que mirar en el medio y largo plazo. La conservación del patrimonio histórico tiene que ser siempre vista a medio y largo plazo. Vamos a ver que se pueden conjugar las dos cosas y como bien se ha dicho, se pueden hacer cierto tipo de obras, otras a lo mejor no, hay que verlo, hay que estudiarlo. Yo supongo que esto habrá tenido un estudio de impacto que se habrá llevado a cabo por parte de los responsables del teatro y que se habrá visto que no es lesivo. Un consorcio que defiende y mira el interés del teatro. Espero que sea así. Entiendo Pero claro, que el concepto tiene que ser otro. Es decir, no lo voy a defender porque hay gente que lo puede pagar. Porque si ese es el tema, vamos yo a ya ver, ahí me un tema pongo por otro lado. miles de personas, espinoso que tarde o temprano vamos a tener que solucionar de alguna manera, pero es espinoso. Y es la asignatura de la religión en las escuelas. Se está promoviendo mucho. ¿Qué os parece? Bueno, pues no sé quién quiere Víctor. empezar. Bueno, pues si queréis. Yo Víctor, creo que ya le había, has dado la yo palabra, creo que pues sí, empiece, bueno, yo creo Víctor. que había un consenso en materia educativa en nuestra región, que es una ley que aprobamos Partido Popular y Partido Socialista. La verdad es que Podemos no estaba en el Parlamento extremeño cuando se aprobó aquella ley y además hay una cosa muy importante. Nadie obliga a ningún ciudadano extremeño ni de este país a llevar a sus hijos a clase de religión. Y hay otro hecho muy importante también. El 90% de las familias extremeñas de primaria eligen la religión como asignatura para sus hijos y no optan por otra optativa que hay, porque hay alternativas. Puede uno optar por otras, como digo, asignaturas alternativas. Yo creo que hay que respetar la voluntad mayoritaria de los extremeños, que es voluntariamente llevar pues cada semana a sus hijos a la asignatura de religión. Yo creo que ese consenso que adquirimos cuando votamos a favor la ley de educación que propuso el Partido Socialista, el señor Fernández Vara como presidente en su primera legislatura, se empieza a romper con este famoso decreto donde reduce al mínimo, la mínima expresión la asignatura de religión. ¿Qué vamos a hacer con esos profesores? Tanto defendemos la mina de Agua Blanca, que yo también la defiendo, pero aquí estamos hablando de 150 profesores que se pueden ir a la calle por un ERE extintivo que yo creo que no se ha consultado con las fuerzas mayoritarias, por lo menos no se ha consultado con el Partido Popular, que sí tuvo la diferencia con el Partido Socialista de negociar y aprobar una ley de educación en Extremadura, que es la que está ahora mismo en vigor. Bueno, yo creo que hay que hablar desde el contexto de la educación pública en general, no de una manera por comunidades autónomas, sino general. Estamos hablando de un cambio, de un profundo cambio en lo que es la educación pública, apostando por otras, por recuperar sobre todo la educación a la ciudadanía y de recuperar horas lectivas de algunas asignaturas como la filosofía o también las matemáticas, la lengua, los idiomas, que se vieron mermadas cuando se incrementaron las horas de religión. Coincido contigo en que cada padre y cada madre pueden optar dentro de la educación pública por que sus hijos estudien unas materias u otras, centrando, digamos, lo que ellos, de un punto de vista potestativo, tienen sobre la educación de los mismos. Pero que hay que quedar claro de que en estos momentos no se despide a nadie, no se está hablando de despidos, se está hablando de hipótesis y sobre todo que se está hablando, lo que se viene hablando es de que esta pérdida de horas o lo que se plantea ahora de pérdida de horas de religión van a ir compensadas con dirigir una apuesta a otras asignaturas, que también hay determinados colectivos que también hay que respetar, que defienden de que ese aumento de horas lectivas pues tiene que ir en consonancia con
la voluntad o las expresiones de otra parte que también tiene que hablar y tiene que entender que la educación es parte suya. Bueno, vamos a ver. Hablar de consenso, cuando hablamos del decreto que se hizo a finales del año pasado para establecer los currículum horarios, que se hizo para aplicar la LOMCE, en el cual se lleva al máximo que permite la ley el número de horas para aplicar religión, en vez de haberse negociado y haberse visto cómo se iba a hacer la implantación de la religión en las escuelas, me parece un tanto hipócrita, por no decir otra cosa. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Para hacer un horario y para ver cómo se quieren hacer las cosas, se hubiera podido hablar con la comunidad educativa, que no se hizo. Se podía haber hablado con las distintas asociaciones de padres y madres, y no se hizo. Se podía haber visto si era conveniente poner 3 horas de religión o poner 2 o poner 1, como se pone ahora. Nosotros somos partidarios de que haya una, lo digo claramente. ¿Por qué? O sea, que no se quite. No, vamos a ver, es que la LOMCE hay una ley que establece unos márgenes para el establecimiento de un currículum. Sí. Esos márgenes son una o 3 horas. Bien, el Partido Popular optó por poner 3 horas. ¿Pero que es voluntaria? 3 horas voluntarias. No, pero es que se pusieron 3 horas porque ahora se mete en la evaluación, Víctor. Se mete en la evaluación y se le dan nota. Y además se le pone y se dice, bueno, ahora va. Otra asignatura optativa en la que el padre que no quiera llevar a su hijo... todos no sabemos lo que pasa con la María, que es religión. No sé de más. Da historia de las religiones. Historia de las religiones. No, se da historia, historia de las religiones. Se da hasta confirmación. Pero bueno, vamos a seguir. Lo confesional es el padre que lleva a su hijo a catequesis. Por favor. Y voy a acabar con algunos de los argumentos que quería poner encima de la mesa. Se habla de un ERE, ¿vale? Un ERE sobre lo que hacen... un ERE sobre lo que hacen las administraciones públicas. Vamos a ver, las administraciones públicas, cuando hacen las ofertas públicas de empleo, presentan sus oposiciones a las que se presentan todos los maestros, todos los cuerpos docentes, menos, curiosamente, el cuerpo de religión. El cuerpo de religión no lo elige el Estado. No se presenta a un concurso en el que presentan méritos, pasan unas pruebas y demuestran su capacidad. No, los elige el obispado, directamente. Y elige a quien designa el cura del pueblo, a quien decide buenamente el obispo de turno o a quien ellos consideran oportuno sin dar ninguna explicación ni transparencia en el proceso selectivo. Luego esos señores, yo entiendo su postura. Ahora la preocupación porque se quedan en paro, pero verá usted, la ley establece unos márgenes, dentro de esos márgenes se van a aplicar los que se consideren oportunos para mejorar la educación en Extremadura y dentro de esos márgenes resulta que para mejorar lo que es la calidad de la enseñanza en historia, para mejorar lo que es la calidad de la enseñanza y dar más horas de matemáticas, de física o de cualquier cuestión troncal que se considere oportuna, se va a reducir la religión. Pues mire usted, lo siento mucho, pero al igual que a usted le han elegido a dedo y al compañero de turno que usted tiene le ha costado meses de trabajo y años a veces incluso conseguir una posición, a usted no. Entonces lo siento mucho, pero hay veces que hay que tener en cuenta que las necesidades educativas son las que son. A ver, y no estoy pidiendo la religión, ¿eh? Yo he sido maestro de escuela, creo que más me gusta eso de maestro de GB, me sonaba a un detergente. Maestro de escuela. Y yo daba clases de religión. Te estoy diciendo, ponle 30 años. Para que nos situemos, que no viene de ahora. Y yo tenía alumnos que no daban religión y daban ética y se iban a otra clase. Ahora mismo igual, ahora más. Estoy hablando de hace 30 años. Pero antes no se evaluaba en el currículum, ahora sí se metió, con la LOMCE se metió la evaluación de religión dentro del currículum. Es decir, si tú sacas un 10 en religión y a mí en ética, porque estudio filosofía, estudio lo que se da en ética, que normalmente es filosofía, comportamiento político, etcétera, etcétera, resulta que me ponen un 6 y a ti te pone un 10 el cura nada más que por apuntarte a religión, pues obviamente si eso me va a contar a la hora de hacer la media... no seas así. En la mayoría de los pueblos, ¿quién es el profesor de religión? No, en la mayoría de los pueblos un profesor de religión o profesora. Hay casos y casos. No hay... En fin, vamos a decir el profesor de religión en vez del cura. ¿Vale? El profesor de religión te pone un 10 nada más que por apuntarte a clase y eso te va a subir la media, pues obviamente cualquier padre también va a decir, pues yo, entre que mi hijo tenga un 6 o un 7 en una asignatura donde además va a tener que trabajar... en religión siempre ponen un 10. Mira, tú lo dices, claro. Hombre, claro. Es que eso no es porque yo lo diga, eso es porque en cualquier pueblo te lo puedes decir. Y entonces, es que en cualquier pueblo los padres te lo pueden decir y te lo llevan a las discusiones y no te vas viendo películas. El de la otra estativa es muy duro y entonces sí le pone un 5. No es que sea muy dura, pero mira, yo te pongo el ejemplo de mi hijo. Tenemos que ser serios. Te pongo el ejemplo de mi hijo y lo veo muy claro en el colegio. Mi hijo llévalo a otra profesora. En el Dulce Chacón, el mío no está dando religión ni la va a dar.
Claro, bueno, Porque pues yo me no quiero parece que nadie. estupendo, oye. Pero lo primero que te Los llegaba míos y te sí daban decía, razón. y lo Hombre, primero que llegaba, Eso no es darle la libertad a tu hijo, que elija a tu hijo, no tú. mi hijo elegirá cuando tenga capacidad para elegir. Si con 12 años quiere bautizarse y quiere tener formación religiosa, que lo haga. Pero cuando mi hijo lo inscribí en la escuela con 4 años, que era mi responsabilidad como padre, yo decidí la educación que quería que tuviera mi hijo. Creo que eso es lo que se está diciendo por parte de todo el mundo y en eso creo que no hay ningún problema. Lo que sí me parece, y me pareció mal en su momento, porque mi hijo fue el primero que entró en Parbulito, vamos, en lo que es primaria, y no cogió religión, que la directora dijera, es que va a estar solo en clase, mejor que se meta en religión. Igual que al mío, se lo dijo a muchos más, porque cuando llegó el mío y se puso y tuvieron que poner a alguien para que diera lo que no sé si es Ética, ética al o tal, al 90% final de hubieran la familia 9 elige chavales religión de 25. coaccionado. Bueno, oye, hay Pues una en cosa muchos que nos casos queda- sí, nos porque queda- te dicen que se por va a quedar favor, solo en la no, clase yo y es voy a decir verdad, al revés. Víctor. Nos Oye, al quedan revés. 2 minutitos y yo quisiera tocar un tema que recuerdo que yo fui escayolado a la inauguración. Vino la ministra del ramo, en este caso era del PP, con Monago y todo lo demás, para inaugurar la plataforma logística aquí en Mérida. Se inauguró y está en paro. La ministra del Ramo no vino a inaugurar ninguna plataforma. Hombre, yo estuve en ella. Aquí la plataforma logística en Mérida, los de años. Ah, la plataforma logística. Además, el centro logístico San Lázaro. No. Sí, sí, el centro logístico San Lázaro. Sí, sí, el centro de mercancía estuvo. Sí, efectivamente. Aquí se llegó a un acuerdo. Y aquí está parado. Bueno, yo no sé si está parado o no está parado, pero eso es una responsabilidad de algunos el que esté parado, porque lo que estamos hablando es poner al servicio de los productores extremeños el ferrocarril para transportar sus mercancías Claro. más rápida y más barata Pero ¿qué a ferrocarril? Lisboa. Todo tiene que, Es que yo volvemos creo a que lo todo tiene que ferrocarril. ver con el punto inicial de la tertulia. Yo creo que ahora es cuando tenemos que impulsar todos juntos estas reivindicaciones. Es decir, yo creo que esa plataforma, yo ahora mismo desconozco. Centro logístico San Lázaro. Centro logístico como Se tal, empezó pues, a- pues son apuestas que se hacen en determinados territorios para eso tiene que haber un para ferrocarril pues de centralizar pues todo el tema comercial, en este caso de mercancía, de una determinada parte para un determinado lanzamiento en una dirección u otra. Entiendo que se ubicó en Mérida, que tendrá que ver también con la plataforma logística de Badajoz, que se tiene que impulsar, como no puede ser de otra manera, y también tendrá que ver con cuestiones de ferrocarril. Yo creo que estamos hablando en general de lo mismo, de lo que hemos empezado inicialmente hablando. Vamos a ver si damos un... Para mí es muy simple. Es decir, el problema de Extremadura, más que, y lo digo claramente, y no porque no queramos que vengan, sino más que la vez es la calidad del ferrocarril intraterritorial. Es decir, las comunicaciones que tenemos a Extremadura, de poco nos sirve una plataforma logística si nosotros no tenemos un ferrocarril en condiciones que vaya con las nuevas vías y con trenes más en condiciones, que vaya, por ejemplo, a Sevilla, o que pueda sacarnos la producción nuestra a Madrid o la pueda mandar a donde sea. Y ese es un problema que tenemos que afrontar, y en el pacto con el ferrocarril se hablaba de ello, y creo que tenemos que apostar todo para que se mejoren de una manera clara y muy concisa todo lo que son las infraestructuras ferroviarias de la región, no solamente el AVE, sino todas las que van anexas y todo lo que conlleva para nuestra economía el poder sacar en un tema más competitivo y sobre todo mucho más barato nuestras mercancías. Nos quedan 2 minutos, ¿no? ¿Habrá sorpaso de Podemos, Izquierda Unida al PSOE? Hombre, yo espero que sí. ¿O Podemos No- decía no- ayer que quieren hacer también el sorpaso al PP? Porque eso ya- Nosotros porque está ahí. por Fíjate, pedir Fernando, pedimos de él todo. espera que sí, seguramente Carlos espera que no, y yo también espero que no. Aquí en la quiniela quedamos como quedamos. El 27. El 27, El 27 analizamos el No es el 26, no es el 26. Sí, pero el 27 analizamos el partido. Contemos los votos, que contemos No los te votos. vamos a molestar a las 2 de la mañana. El 27 analizamos el partido, a ver cómo queda la cosa. O sea, nosotros tenemos esperanzas y creemos que puede sumar bastante nuestra alianza electoral con Pues Izquierda yo Unida. oí y yo creo a que sí. Pablo Iglesias decir, y voy a coger al PSOE para que venga conmigo. O sea, no el PSOE que coger a Podemos, sino Podemos coger al PSOE. Bueno, Carlos, eso es muy fuerte. que Pablo Iglesias diga y haga lo que él considere que es mejor para su partido, que nosotros haremos y diremos lo que pensamos que es mejor para el nuestro, y para seguir intentando que la ciudadanía apueste nuevamente el que va por ganando, los socialistas, como no puede Porque ser. aquí se habla de unos y otros, pero la verdad es que con todo lo que ha caído en el PP, es el único partido que no baja. Bueno, eso tiene una explicación relativamente fácil de entender. Por un lado es la pérdida de peso de Ciudadanos,
que Ciudadanos además se está desangrando en problemas y movidas internas desde hace mucho tiempo, pues tanto por dedazos como temas de financiación irregular de campañas que ya les han salido en Murcia y en otro tipo de sitios, como protestas internas muy fuertes en distintos sitios por las formas de actuar en el partido de Albert Rivera, y por otro lado porque el suelo social del Partido Popular es un suelo muy asentado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, es un tipo de persona y de español que suele tener el tipo de voto muy, muy claro y que suele cambiarlo muy poquito, ¿no? Cosa que suele pasar menos en el ámbito de la Lo ha izquierda. explicado él perfectamente. Ha quedado. Es un análisis Para simple. próximos días y Seguiremos hablando seguiremos de hablando. Claro que sí. Y de lo que sea. Nada, de lo que haga falta, sí, para eso estamos Estamos siempre hablando. dispuestos. Víctor, muchísimas gracias. A ti. Carlos, ya sabes que me tienes que dar el gorro. Gracias. Y Ové, Yo la peluca, pero otra cosa, hombre, si está No, bien pero así. para él, para él, yo para ti. sí, Si está bien así, pues así no te tienes que peinar. es muy cómodo. Qué bueno. Nada, desearles una feliz jornada a todos. Y hasta el próximo lunes, que volveremos a estar posiblemente con el presidente de la Junta.